Hay momentos en los que la justicia parece un escenario de teatro. Y lo que ocurrió esta semana en la audiencia preliminar contra David Anthony Berg, mejor conocido como David, fue exactamente eso. Pero entre el desfile de pruebas gráficas y testimonios desgarradores, hubo algo que no encajaba. Algo que sucedió en los pasillos de la corte y que la fiscalía intentó por todos los medios que no saliera a la luz. Hoy en The Hype Podcast no solo vamos a analizar por qué un juez decidió que hay evidencia suficiente para enviar a David a un juicio por asesinato en primer grado, abuso sexual y mutilación. Hoy vamos a ir más allá. Vamos a analizar el testimonio de Steve Fisher, el investigador privado que ha estado en este caso desde que el cuerpo de Celeste Rivas Hernández era solo un reporte de desaparición y quien fue expulsado de la sala de justicia bajo amenazas de arresto. ¿Por qué la fiscal Beth Silverman está tan desesperada por silenciarlo? ¿Qué hay en esos 4 terabytes de videos desaparecidos de los que nadie quiere hablar? Y la pregunta más inquietante de todas, planteada por el propio Fisher, tras estar a solo centímetros del acusado. Dice, ¿es físicamente posible que un joven de la estatura de David haya cometido este acto de barbarie completamente solo? Prepárense, porque este no es el resumen que verán en las noticias. Este es el análisis de los vacíos legales, la estrategia de defensa propia y la sombra de la pena de muerte que ahora acecha al artista. Para entender la gravedad de lo que viene, tenemos que hablar de lo que pasó antes de que el juez tomara el estrado. Steve Fisher no es un espectador cualquiera. Él representa al dueño de la propiedad donde David se estaba quedando. Él fue quien, antes que la LAPD, ya hablaba de una jaula de quemado y una motosierra en la propiedad. Sin embargo, en un movimiento que Jesse Weber de Law and Crime calificó como inusual y poco profesional, la fiscal Beth Silverman arremetió contra él. Imaginen la escena. Fisher está sentado en el pasillo de la corte. El abogado de la familia de Celeste se le acerca para agradecerle por mantener el caso vivo en los medios. Y en ese momento, la fiscal sale echando humo. Lo agarra físicamente y le grita que esa conversación es ilegal. Pero no terminó ahí. Dentro de la sala, frente al récord público, Silverman apuntó con el dedo a Fisher y exigió su expulsión, alegando que había una orden de arresto en su contra por romper el secreto del gran jurado. La realidad, el alguacil que lo escoltó fuera de la sala le confesó que no existía tal orden. Entonces, esto nos obliga a preguntarnos, ¿está la fiscalía protegiendo la integridad del caso? ¿O están intentando controlar la narrativa porque saben que hay piezas que no encajan? Fisher ha denunciado públicamente que el LAPD dejó que se borraran 4 terabytes de grabaciones de seguridad de la casa de enfrente. Grabaciones que podrían haber mostrado si Dave estaba solo o si alguien más ayudó a mover el cuerpo de Celeste hacia el Tesla que se convertiría en su tumba digital. Si David pensó que podía borrar sus pasos, cometió un error fatal: subestimar la memoria de su propio vehículo. Durante la audiencia, la fiscalía presentó lo que ellos llaman el rastro de la muerte. El Tesla de David no solo registró su ubicación, sino cada parada, cada minuto que el motor estuvo encendido y, lo más aterrador, el peso detectado en los asientos. Los datos del GPS los sitúan en áreas remotas de Santa Bárbara en 3 ocasiones distintas, después de la desaparición de Celeste. Fue allí, en una zona tan aislada que incluso el investigador Steve Fisher dice que es difícil de encontrar si no la conoces de antemano, donde se encontró el pasaporte de la niña tirado a un lado de la carretera. Pero el Tesla guardaba un secreto más: el hedor, ese bajo,
Cuando los detectives inspeccionaron el vehículo, encontraron 11 aromatizantes ambientales colgando. 11. Un intento desesperado, según la fiscalía, por ocultar el olor a descomposición que ya emanaba de los restos que supuestamente David transportaba. Sin embargo, aquí es donde la defensa de David empieza a lanzar sus primeros ataques. Ellos preguntan, ¿quién manejaba realmente ese Tesla? ¿Hay pruebas de que David fuera el único con acceso a sus dispositivos? Aquí entramos en uno de los puntos más oscuros y debatidos. La fiscalía presentó una lista de compras realizadas bajo el alias Trayvon Davis, un nombre que David ha usado durante años. 2 motosierras, un sistema de trapeador industrial, bolsas para cadáveres y una piscina inflable azul. La piscina fue encontrada en el garaje con cortes profundos. Los fragmentos de plásticos azul encontrados en los restos de Celeste coinciden microscópicamente con esa piscina. Para el fiscal Nathan Hochman, esto es la prueba irrefutable de una mutilación planeada para que el cuerpo nunca fuera identificado, llegando al extremo de que el dedo donde Celeste tenía tatuado el nombre de David fuera amputado. Pero, atención a esto, porque aquí es donde Jesse Weber de Law and Crime pone la nota de cautela. La defensa sostiene que David es un artista y que muchos de estos objetos, incluyendo las motosierras y la sangre falsa encontrada en la casa, eran accesorios para un video musical. De hecho, las 2 motosierras incautadas dieron negativa en las pruebas de sangre. Entonces, surge la pregunta, si David usó una motosierra para desmembrar a Celeste, ¿dónde está esa motosierra? Fisher cree que hay una tercera motosierra, una que David habría desechado en uno de esos misteriosos viajes a Santa Bárbara. Para que David reciba la pena de muerte o cadena perpetua sin fianza, la fiscalía debe probar la premeditación. Y aquí es donde el caso se vuelve complejo. El análisis de Sidebar sugiere que, aunque la evidencia de abuso sexual es un slam dunk, o sea, un éxito seguro, debido a las fotos gráficas encontradas en el teléfono de David, el cargo de asesinato en primer grado podría ser más difícil de probar ante un jurado de lo que parece. ¿Por qué? Porque la defensa está preparando el terreno para una narrativa de calor del momento o incluso defensa propia. Alegan que Celeste en sus mensajes se mostraba volátil y que ella misma se invitó a la casa. David en sus mensajes de ese día estaba jugando videojuegos de realidad virtual, actuando como que alguien que no tiene un plan de asesinato en marcha. La defensa dirá, sí, él cometió el error de tener una relación ilegal. Y sí, él entró en pánico e intentó ocultar el cuerpo tras una pelea que terminó en tragedia. Pero no fue un asesinato planeado. Steve Fisher, tras haber estado sentado a solo unos pies de David, en múltiples audiencias ha planteado una observación que ha dejado a muchos pensando. David es, en palabras de Fisher, un joven de estatura muy pequeña, casi de la misma estatura que la propia Celeste, o sea que eran chiquitos, ella y él. Yo no sabía. Y Fisher se pregunta, ¿cómo es posible que alguien de su tamaño haya podido realizar un acto de mutilación tan brutal y mover un cuerpo completamente solo, sin dejar un rastro de caos absoluto o sin la ayuda de alguien más? Esta duda alimenta la teoría de que los 4 terabytes de video desaparecidos de la casa de enfrente no se borraron por error. Podrían haber mostrado a otra persona entrando, saliendo de esa propiedad en las horas críticas del 23 de abril. Si hubo un cómplice, la fiscalía no lo ha mencionado. Pero el hecho de que David se mantuviera impasible en la corte, casi como si estuviera actuando, hace que Fisher sospeche que David no siente el peso de la soledad en su celda. ¿Sabe algo que nosotros no?
o confía en que alguien con mucho poder lo esté respaldando? Y hablando de poder, hay un detalle financiero que hace que este caso huela mal desde el principio. Según se reveló en la audiencia, el asesor financiero de David tuvo que admitir que mintió en su testimonio inicial ante el gran jurado. Lo más escandaloso, se empezaron a mover hilos para recaudar $2 millones para la fianza de David mucho antes de que el cuerpo encontrado fuera identificado oficialmente como el de Celeste Rivas Hernández. ¿Cómo sabían que la fianza sería tan alta? ¿Cómo sabían que David sería arrestado por algo tan grave antes de que las pruebas de ADN confirmaran la identidad de la víctima? Esto sugiere que el círculo íntimo de David sabía exactamente lo que había pasado mucho antes de que la policía tocara su puerta. A pesar de las dudas sobre la premeditación del asesinato, hay un terreno donde la defensa de David no tiene escapatoria. Las pruebas de abuso sexual continuo contra una menor de 14 años son, según los expertos legales de Sidebar, un slam dunk. En el teléfono de David se encontraron fotografías, gráficas y mensajes que documentan una relación de manipulación y extorsión que comenzó cuando Celeste tenía 13 años. La defensa intentó argumentar que David estaba enamorado y que Celeste le mintió sobre su edad. Pero la fiscal Beth Silverman fue tajante. En el estado de California, el engaño sobre la edad no es una defensa legal. David sabía que ella era una niña que se había escapado de casa y aún así la mantuvo bajo su control en lo que la fiscalía llama Operación Awesome. El juez ha hablado. Hay evidencia suficiente. David Anthony Burke regresará a la corte el próximo 31 de agosto para su lectura formal de cargos. Será en ese momento cuando sabremos si la fiscalía, liderada por Nathan Hochman, decidirá oficialmente solicitar la pena de muerte basándose en las circunstancias especiales de acecho, lying in wait y asesinato de un testigo. La familia de Celeste Rivas, representada por el abogado Patrick Steinfeld, dice sentirse aliviada de que el proceso avance. Pero el camino hacia el veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado es todavía largo y está lleno de sombras. Me pregunto, ¿es David un asesino a sangre fría que planeó cada detalle con precisión quirúrgica? ¿O es un depredador que perdió el control y ahora cuenta con un equipo dispuesto a todo para evitar la inyección letal? La verdad está encerrada en esos archivos digitales del Tesla y en los testimonios que la fiscalía aún se guarda bajo la manga para el juicio final. Ustedes tienen la última palabra. Después de escuchar el análisis de Steve Fisher y los vacíos en las evidencias de la motosierra, ¿creen que David actuó solo? ¿Ustedes creen? Díganme. Él dijo que el tigre era chiquito. Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse a The Hype Podcast para seguir el paso a paso de este juicio que ha conmocionado al mundo. Si quieren ver el primer video que hicimos sobre este caso, den clic aquí y me despido. Cambio y fuera.